Wilhelm Reich nació en Galicia, una región alemana ucraniana de Austria, el 24 de marzo de 1897. Fue hijo de un granjero judío de clase media, que era un hombre autoritario y celoso, dominaba a su mujer e hijos. Su padre no dio ninguna educación religiosa e insistía en que solo se hablara alemán en casa. Como consecuencia, Wilhelm estaba aislado de los niños campesinos ucranianos y de los niños judíos que hablaban yiddish. Tenía un hermano 3 años menor que él. Rich idolatraba a su madre, quien se suicidó cuando él tenía 14 años, al parecer luego de que él le reveló a su padre que ella tenía una aventura con su tutor. El padre de Rich quedó devastado por el fallecimiento de su esposa y murió 3 años más tarde a causa de una neumonía que se convirtió en tuberculosis. El hermano de Rich también murió de tuberculosis a los 26 años. Rich quedó muy devastado por esta serie de tragedias familiares, además de que en 1916 la propiedad familiar fue destruida cuando la guerra se extendió por su tierra natal. En 1918 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena. En un año se convirtió en miembro activo de la Sociedad de Psicoanálisis de Viena. En 1922 recibió su título de médico a los 25 años. Rich se interesó en la política cuando era estudiante y posteriormente trató de conciliar las teorías de Freud y Marx. En 1927 intentó someterse a análisis con Freud, quien se rehusó a hacer una excepción a su política de no tratar a los miembros de su círculo psicoanalítico. En esta época, Rich tuvo un serio conflicto con Freud, surgido en parte por la negativa de este a tratarlo y en parte debido a diferencias teóricas. En esta época, Rich contrajo tuberculosis y pasó varios meses en recuperación en un sanatorio de Suiza. Después de su enfermedad, asumió sus deberes anteriores. Colaboró en la fundación de las primeras clínicas de higiene sexual para trabajadores. En 1930 se mudó a Berlín, principalmente con la intención de someterse a análisis con el destacado psicoanalista Sándor Rado. En Berlín, Rich acentuó su participación en el movimiento comunista de higiene. Viajó por toda Alemania dictando conferencias y ayudado a establecer centros de higiene. En 1933, con el ascenso de Hitler al poder, Rich emigró a Dinamarca. Fue aquí cuando se separó de su primera esposa Annie Pink. En 6 meses, Rich había sido expulsado de 3 países y de sus 2 filiaciones más importantes, el Partido Comunista y el Movimiento del Psicoanálisis. Rich fundó el Instituto del Orgón para apoyarse de la investigación sobre la energía orgónica o vital. Rich comenzó a experimentar con los acumuladores de energía orgónica, que son cajas y otros artefactos que, según él, almacenaban y concentraban la energía orgónica. En 1954, la Dirección de Fármacos y Alimentos solicitó una orden judicial para prohibir la distribución y el uso de los acumuladores. De acuerdo con la FDA, no tenía fundamentos de afirmación de Rich que los acumuladores de energía orgónica constituían un tratamiento eficaz para las enfermedades. Rich murió de una cardiopatía en una prisión federal en 1957. Antecedentes intelectuales. Hubo 2 grandes influencias en el trabajo profesional de Rich, el psicoanálisis y el marxismo. Rich partió de la teoría y la práctica psicoanalítica. Sus primeras aportaciones se basan sobre todo en los conceptos del carácter y de la coraza del carácter, que surgieron de la concepción psicoanalítica. En cuanto al marxismo, intentó Rich conciliar 2 vigorosos sistemas de pensamiento occidental contemporáneo. Lo impulsó a escribir varios libros sobre el tema. Rich afirmaba que el psicoanálisis es una terapia
terapia materialista porque trata con necesidades y experiencias humanas reales. Además de que se basa en un tema dialéctico de conflicto y de resolución psíquico. El psicoanálisis es una ciencia revolucionaria porque completa la crítica que hace Marx a la economía burguesa con la crítica a la moral burguesa basada en la represión sexual. Conceptos principales. Bioenergía. Descubrió que aflojar los músculos que crónicamente estaban rígidos con frecuencia daba como resultado sensaciones físicas peculiares, como por ejemplo calor, frío, picor, comezón, excitación emocional. Concluyó que estas sensaciones eran el resultado de los movimientos de la energía biológica liberada o bioenergía, lo que llamó más tarde energía orgánica. La energía orgánica se refiere al organismo y al orgasmo. En cuanto a la sexualidad humana, sus ideas y sus clínicas estaban muy adelantadas a su época. El programa de Rich para sus clínicas indicaba medidas entonces radicales y aún controvertidas ahora. El carácter se compone de las actitudes habituales de la persona y de la pauta de respuestas a diversas situaciones. Aquí incluye la coraza del carácter, que consta de todas las fuerzas de defensa represidas que forman un esquema coherente del yo, y el carácter genital, que se refiere a la última etapa del desarrollo psicosexual. Rich definía el crecimiento como un proceso de disolver la coraza física y psicológica para llegar gradualmente a ser más libres, abiertos y capaz de disfrutar el orgasmo pleno y satisfactorio. En el sistema Rich, la coraza muscular se divide en 7 segmentos principales, compuestos de músculos y órganos con funciones expresivas relacionadas. Estos segmentos forman una serie de 7 anillos, más o menos horizontales en ángulo recto a la columna vertebral y el torso. Se relacionan con los 7 chakras del yoga Kundalini y va de la parte superior a la inferior. El paciente termina cuando la pelvis, el segmento de coraza más importante, se abre y llena de energía. La coraza muscular. En el sistema de Rich, a cada actitud del carácter corresponde una actitud física que se expresa como rigidez muscular o coraza muscular. Descubrió que al aligerar la coraza muscular se liberaba la energía de la libido y se favorecía el proceso del psicoanálisis. La disolución de los segmentos de la coraza son ojos, principalmente la fuente de contacto del infante. Boca, cuello, pecho, diafragma, abdomen y pelvis. Reich descubrió que a medida que sus pacientes fomentaban la capacidad de la energía genital total, cambiaba todo su ser y estilo de vida. Obstáculos del crecimiento. Existen 2 obstáculos principales. Uno es la coraza, que es el principal obstáculo de crecimiento, ya que un organismo acorazado es incapaz de deshacer su propia coraza, pero es igualmente incapaz de expresar sus emociones biológicas más elementales. Y el segundo obstáculo es la represión sexual. Rich afirmaba que la represión es el origen principal de las neurosis y que se presenta en 3 épocas principales de la vida: la primera infancia, la pubertad y la edad adulta. Rich pensaba que los individuos criados en un ambiente que niega la vida y el sexo se llenan de un temor al placer que se manifiesta en su coraza muscular. En cuanto a la estructura, el cuerpo
Cumple el papel crítico en el almacenamiento y la canalización de la bioenergía, que es la base de la existencia y la experiencia humana. Las relaciones sociales están determinadas por el carácter del individuo. Si hay coraza, no hay avance. La voluntad. Destacaba la función de las acciones significativas de la vida familiar y laboral. Capacidad de amar y de trabajar. Nada es de voluntad. Las emociones. Si no aceptas tus emociones, te haces sentir menos y esto te enferma. El intelecto. Resolver los problemas a través de este. El self. Es el núcleo biológico sano de todas las personas. La mayoría de los individuos no están en contacto con su self. El terapeuta debe avanzar en su crecimiento personal al trabajar tanto psicológica como físicamente con un paciente. Si se cree, se podrá hacer. El terapeuta siempre te dice la verdad. Otros enfoques de la psicología somática. Análisis bioenergético, fundada por los alumnos de Rich, Alexander Lowell y John Pierrascos. Lowell empleaba términos más aceptables que Rich. Resumió los cambios más importantes introducidos por el análisis bioenergético. En cambio, para Pierrascos, cofundador de la bioenergía, el rasgo transpersonal es central en su reciente técnica de energía nuclear. Y ha escrito libros. Integración estructural. Rolfing. La integración estructural es una técnica para dar forma a la postura del cuerpo y realinearla mediante estiramientos profundos y con frecuencia dolorosos por manipulación de la fascia muscular. Conciencia sensorial. Pone énfasis en la relajación y en la concentración de nuestra atención en la experiencia inmediata. A través de la conciencia sensorial se ayuda a la gente a volver a tener contacto con su cuerpo y sus sentidos. Los niños están en contacto con su cuerpo y sus sentidos. Sin embargo, cuando crecen, pierden gradualmente esta capacidad. Estos ejercicios disminuyen la tensión y la actividad innecesaria y aumenta la receptividad a los sucesos internos y externos. En cuanto a evaluación, las terapias richinianas y bioenergéticas tratan los impedimentos emocionales del cuerpo, mientras que el Rolfing pretende estructurar las desalineaciones corporales provocadas por los daños físicos u otras muchas causas. Todas estas técnicas enseñan a los alumnos a ser más relajados y más naturales, tanto en la actividad como en el reposo. Todas se ocupan de la eliminación de las tensiones innecesarias que llevamos con nosotros y de regresarnos a la acción de no hacer, con la que dejamos que el cuerpo funcione de manera natural en lugar de tensarse, presionarse y hacer demasiado. Lo más importante es superar los malos hábitos.